¿Qué hacen diferente los ricos para ser ricos a diferencia de la gente común? Soy un hombre adinerado. Soy el primero en mi familia en graduarse de la escuela secundaria, proveniente de una familia de clase trabajadora, entre otros aspectos. Así que no conté con ninguna ayuda. Lo conseguí trabajando siempre para mí mismo, aunque en ocasiones no fuera el caso. Aprendí a crear redes de contacto y trabajé no solo en lugares donde me pagaban bien, sino también donde adquirí un vasto conocimiento, con altas posibilidades de ascenso, opciones sobre acciones y colaborando con personas destacadas, entre otros. No perseguí empleos estables, opté por empresas en expansión que pudieran generarme más oportunidades. También trabajé en startups para aprender de las firmas de capital de riesgo en las que estaban incubadas. Todo esto aceleró el avance de mi carrera. Además, no derroché mis ganancias en trivialidades. Llevé una vida placentera, pero me mantuve en un departamento de una habitación asequible y un automóvil viejo y usado. Invertí la mayor parte de mis ingresos en fondos cotizados en bolsa, ETFs. También fundé con acento agudo mi propia empresa utilizando lo que había aprendido, asegurándome de que contara con un modelo de negocio adecuado, y no con un pozo sin fondo que se hundía. Así que seguía un camino hacia la independencia financiera mediante el ahorro y la inversión, junto con las acciones de las empresas para las que trabajé, además de mi propia compañía. Todas ellas, de manera independiente, tuvieron un desempeño excepcional. En gran medida, tener la fortuna de haber nacido en el seno de una familia adinerada. La mayoría de las personas que poseen una riqueza significativa heredaron su fortuna o recibieron un considerable apoyo en su trayectoria gracias a sus padres o amigos de la familia. Observa a todas estas personas que afirman haber conseguido acceder al mercado inmobiliario a la edad de 23 años en Londres. Es completamente absurdo. Suelen comenzar su relato con, bueno, papá me dio el depósito, pero se lo estoy devolviendo, o, bueno, viví gratis hasta los 22 años en la casa de campo de mamá y papá, o alguna otra circunstancia que representa una ventaja descomunal que aquellos que no provienen de la riqueza simplemente no pueden igualar, y contempla a todos estos hombres hechos a sí mismos, como Bill Gates y Jeff Bezos. Bill Gates tuvo una madre que le consiguió el acuerdo con IBM para convertirse en su sistema operativo por defecto, lo que constituyó la fuente de su fortuna. Sin las conexiones de su madre, no habría avanzado en su carrera. Y Jeff siempre hace un gran despliegue de iniciar su negocio desde el garaje de sus padres, que tenía el tamaño de la mayoría de las casas de las personas en su mansión. Y dice que reunió el capital inicial por su cuenta. Lo cual es falso, su familia y sus amigos adinerados le prestaron el dinero. Sin las conexiones de mamá y papá, Amazon no existiría. Lo mismo ocurre con Elon Musk, sus padres eran propietarios de minas de piedras preciosas en África valoradas en miles de millones, Donald Trump, un padre adinerado le dio todo y aún así casi lo pierde todo, y podría seguir así durante horas. No quiero afirmar que no existan personas verdaderamente hechas a sí mismas entre los realmente ricos, pero la vasta mayoría de la riqueza considerable se transmite a lo largo de las generaciones, no se adquiere en una sola vida. Las personas adineradas tienen la capacidad de generar ingresos pasivos de maneras que las personas pobres o comunes rara vez pueden. Es una simplificación excesiva, pero debido a que poseen un capital excedente y no necesitan utilizar ese dinero de inmediato para cubrir gastos como el alquiler, la alimentación, entre otros, los ricos pueden destinar sus recursos financieros a inversiones en elementos como bonos, acciones, etc., que no requieren un trabajo activo para que se devuelvan beneficios a la persona adinerada. El dinero es quien realiza el trabajo, no la persona. Esa es la diferencia entre tú y yo, asumiendo que perteneces al grupo de las personas comunes. No disponemos de ese dinero adicional que podríamos utilizar para este tipo de actividades, ya que necesitamos cada centavo para pagar la factura del agua, el seguro, los aparatos ortopédicos de los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Consideremos esto de esta manera. Tomemos a Mark Zuckerberg como ejemplo. Es poco probable que Mark haya sido completamente infructuoso. En la mayoría de las líneas temporales, se gradúa de Harvard con buenas calificaciones en un campo destacado y logra algún grado de éxito.
Quizás le ofrecen un salario inicial de $200.000 para trabajar en una empresa tecnológica, y acepta, ascendiendo hasta convertirse en vicepresidente senior y posiblemente más allá. Vive una vida cómoda de clase alta media o incluso un poco más, o, quizás, opta por un camino emprendedor. Un poco más arriesgado, pero probablemente contaría con suficientes conexiones y apoyo para comenzar. Por lo general, la primera idea de alguien no es un éxito, pero si se mantiene perseverante, tal vez logre dar con algo que le permita hacer crecer un negocio valorado en varios millones, o quizás más. Lo que realmente ocurrió con Mark Zuckerberg es que se encontraba en el exacto lugar y momento para ganar la lotería. Ciertamente, su habilidad y arduo trabajo le proporcionaron más boletos de lotería que a la mayoría de las personas, pero aún así, ganó la lotería, convirtiéndose en una persona con un patrimonio de decenas de miles de millones. Incluso llegó un momento en que él, pensando que su éxito se debía a un talento excepcional, consideró embarcarse en su siguiente proyecto tras Facebook, creyendo que podría tener el mismo éxito, y le dijeron, no, eso casi nunca sucede. Probablemente también existe una línea temporal en la que Mark Zuckerberg es clínicamente deprimido, desafortunado y no alcanza su potencial. Por lo tanto, la cuestión es que no se puede garantizar nada. Se pueden asumir riesgos calculados, como aventurarse por cuenta propia y comenzar un negocio propio. Si conoces a gente, tienes algo de experiencia en el mercado en alguna área y cuentas con capital para iniciar, eso facilita considerablemente el proceso. Y tal como han sugerido algunos, si comienzas desde $10 millones, lo que incluye provenir de una familia adinerada, es mucho más fácil generar otros 10 millones. De lo contrario, puedes esforzarte arduamente y ver hasta dónde llegas. Si eres brillante y competente y vives en un país de primer mundo, es probable que encuentres la manera de ganarte la vida, al menos. Solo en campos como las artes, donde personas con talento excepcional que producen obras magníficas pueden verse abocados a la inanición en algunos casos, y solo para enfatizarlo, entre los planes más disparatados para hacerse ricos se encuentran, voy a convertirme en un atleta de clase mundial, o voy a ser una gran estrella de cine. Un número abrumador de personas intenta llegar allí de esa manera, pero solamente una ínfima fracción realmente lo consigue. Considero que las historias de personas como Elon Musk y Mark Zuckerberg desorientan al público. En mi experiencia, al conocer a varios millonarios hechos a sí mismos, la mayoría toma decisiones profesionales después de haber trabajado en su industria durante un tiempo, generalmente con el objetivo de fundar su propia empresa. Conozco a un hombre de origen blanco y clase trabajadora, quien laboró la mayor parte de sus 20 para otras empresas antes de fundar su propia firma de reclutamiento. Esto ocurrió en los años 80, y actualmente su fortuna asciende a 70 millones. De igual manera, estoy al tanto de un individuo en el sector de los viajes que pasó un largo periodo trabajando para otros antes de emprender su propio camino. Encontró un socio para invertir, estableció su propia compañía, y 15 a 20 años después, disfruta de una considerable riqueza. No estoy seguro de su patrimonio neto, pero gana $500.000 al año. Considero que, si se busca un modelo reproducible, por así decirlo, se trata de perfeccionarse en un oficio o sector particular, y luego diversificar cuando se ha alcanzado un cierto grado de madurez. Para todas las personas que he conocido que se han construido a sí mismas, esto es lo que parece ocurrir. Esto puede llevarse a cabo a cualquier edad, pero normalmente sucede en los 30 o 40 años. Hablo desde mi experiencia como hombre de 29 años. Los otros dos tipos de casos son, la suerte, es decir, invertir en el momento adecuado y que todo despegue. Sin embargo, la mayoría de las personas adineradas que conozco obtienen su riqueza por herencia. Simplemente tienen padres o abuelos ricos, heredan una cantidad significativa de propiedades o activos, y así continúa el ciclo. Considero que la forma más saludable de abordar esto es verlo como un proceso a largo plazo que tomará al menos una década, quizás menos si se tiene suerte, y simplemente construir riqueza a lo largo del tiempo. Si se trata de iniciar un negocio, tómese su tiempo y tome decisiones acertadas. Si está escalando en su carrera, hágalo bien, aproveche las oportunidades que se presenten, invierta paralelamente, etc. Nuevamente, no soy rico, pero a partir de lo que he observado, esa sería su mejor apuesta.
He trabajado en el mundo financiero durante 15 años, incluyendo mi experiencia como banquero privado para clientes adinerados. La verdadera respuesta es que provienen de familias acomodadas. El 95% de los clientes ricos con los que he trabajado han heredado fortuna o poseen fondos fiduciarios o se han integrado a la empresa familiar. Incluso aquellos que han logrado hacerlo por sí mismos, realmente han tenido éxito gracias a los contactos familiares y las relaciones comerciales. La empresa en la que laboro actualmente presenta un par de ejemplos elocuentes. Los hijos del director ejecutivo trabajan en la compañía en el área de ventas y perciben entre $300,000 y $400,000 en comisiones anualmente. Ellos están convencidos de ser excepcionales vendedores, pero la realidad es que su éxito se debe a que su padre ocupa el cargo de CEO. Todas sus transacciones son aprobadas con facilidad, mientras que otros no tendrían la misma fortuna. Tienen la oportunidad de ofrecer productos exclusivos que no están disponibles para el resto. Logran ofrecer tasas inferiores a las que brindan otros, trabajo en el sector hipotecario. Sus préstamos son acelerados, cerrando aproximadamente 15 días más rápido que en otros casos. Además, el CEO cuenta con un sinfín de conexiones locales que dirigen todo el negocio hacia sus hijos. Se creen autosuficientes, pero en la realidad, su privilegio ha sido el catalizador de su éxito. Si fueran enviados a cualquier otra compañía, no lograrían mantenerse. Sin duda, existen personas que realmente alcanzan el éxito de forma independiente. Sin embargo, es considerablemente menos común. Generalmente, esto requiere una gran autodisciplina, la disposición a asumir riesgos calculados y un período de dedicación absoluta al trabajo, consumiendo todo su tiempo y esfuerzo. Cada persona adinerada con la que he tenido la oportunidad de interactuar generalmente compartía una historia similar, proveniente de una familia acomodada. Si bien esto no garantiza que logren enriquecerse por sí mismos, el haber aprendido a ser financieramente responsables y no tener que preocuparse por préstamos estudiantiles o caer en trampas de deuda en momentos difíciles puede otorgar un inmenso impulso hacia ese objetivo. No pretendo afirmar que sea imposible para una persona promedio, que vive al día, convertirse en rica, ya que la vida es impredecible. Sin embargo, se trata de un recorrido complicado que puede llevar tiempo en el que uno se encontrará en apuros financieros, con la oportunidad de llegar a ser próspero, ya sea a través de una educación superior que conduzca a un trabajo de oficina o mediante emprendimientos comerciales. Trabaja más arduamente que los demás. Aprende sobre la educación financiera. Cuando la vida te escupe en la cara, devuelve el escupitajo. No te rindas. Mi madre es una consumidora de sustancias ilícitas y alcohólica. Conduje para Uber para poder mantenerme durante la escuela de medicina. Podría haber permitido que estas dos circunstancias me hundieran. Sacrifiqué 10 años de mi vida para desarrollar las habilidades y conocimientos necesarios para convertirme en el mejor médico que puedo ser. Siento que he renunciado a todo en mi vida para enfocar toda mi energía en mi carrera. La competencia me impulsó a ser el mejor dermatólogo de mi ciudad. Este año voy a ganar $600,000. Encontrar múltiples fuentes de ingresos, adquirir un activo en apreciación como una casa y cancelar su deuda, entre otras cosas. Los verdaderamente acaudalados se endeudan de manera significativa para construir algo excepcional, mientras que los ricos comunes evitan las deudas y acumulan su fortuna de manera paulatina. Son dos tipos distintos, los como Dave Portnoy y los como Dave Ramsey. Sé que no buscas una respuesta trivial como heredar $1 millón, ya que estadísticamente eso no es lo habitual. Como gestor de cartera, quien recibe remuneración por administrar recursos ajenos, si posees una panorámica financiera semi-básica, esencialmente sin inversiones alternativas extravagantes, y te encuentras en una etapa juvenil, a más de 15 años de la jubilación, evita pagar tarifas de gestión. Sé que suena algo insensato viniendo de una persona como yo, pero la inversión regular en VO o en cualquier otro fondo de índice con una baja relación de gastos te será de gran beneficio. Sí, si eliges acciones de manera individual, podrías superar el rendimiento en un determinado periodo, pero rara vez he visto un portafolio que ofrezca una mejor relación de rendimiento por precio.
Las personas adineradas alcanzan su fortuna mediante la obtención de considerables ingresos, lo cual logran a través de sus habilidades y conexiones. Resulta más sencillo hacerse rico ganando $200.000 al año que 70.000. Evidentemente, sin embargo, los trabajadores con ingresos promedio también pueden acumular riqueza mediante la reducción de gastos y la inversión. Los ahorradores pierden capital debido a la inflación. Las personas acaudaladas invierten en acciones y bienes raíces, entre otras cosas, para adelantarse a la inflación y asegurar una herencia para sus herederos. En última instancia, los individuos ricos poseen una gama más diversa de activos en comparación con la gente común. La persona promedio probablemente solo mantiene efectivo y deudas, un pasivo, además de tal vez un plan de jubilación 401k. Por otro lado, las personas adineradas son propietarias de negocios, propiedades de alquiler y poseen acciones, bonos, oro, obras de arte y otros activos que generan ingresos o que aprecian su capital. Aprovecha. Partiendo de cero, nunca serás rico vendiendo tus propias horas. El tiempo es una mercancía limitada y, aunque logres ganar $100 por hora, existe un límite en la cantidad de horas que puedes vivir. 1. Aprovechas las horas de otras personas. Si obtienes un porcentaje por cada hora que otras personas trabajan, entonces tus ingresos se basan en la cantidad de personas que laboran para ti. Piensa en un socio senior de un bufete de abogados o en un contratista de construcción. 2. Aprovechas el software u otros multiplicadores de mano de obra. Creas un programa en un año y luego lo vendes millones de veces. O escribes un libro, o una canción, o produces un vídeo. Tus horas se multiplican por los costos de reproducción casi nulos. Esto se ha vuelto más complicado, ya que se han establecido industrias enteras que se benefician del beneficio del originador. Consulta la huelga de escritores. 3. Aprovechas el mercado de valores o las opciones sobre acciones para convertirte en accionista. La mayor parte de los beneficios generados por la productividad de un empleado por hora va a los accionistas. No está de más ser uno de ellos. La diferencia entre el personal de tecnología que trabaja por hora en un banco y el personal de tecnología que trabaja por hora en el área de la bahía es que este último tiene opciones sobre acciones. Solo el segundo se volverá rico. 4. Aprovechas un porcentaje de las ventas en lugar de un salario por hora, especialmente en productos de alto valor o alto volumen. Agentes inmobiliarios, concesionarios de automóviles, corredores, vendedores. La mayoría de las personas que conoces como el millonario de al lado trabajan en negocios ordinarios, pero están generando algún tipo de comisión por el trabajo que realizan. Por esta razón, es más beneficioso ser un ingeniero de ventas, que percibe comisiones en lugar de un ingeniero de producción, que recibe un salario por hora. La economía colaborativa ha llevado el salario por hora a su mínimo absoluto y ha permitido a las empresas de software tomar un porcentaje de los ingresos que solían ir al empleado. Incluso los altos ingresos, como los médicos, están siendo presionados por las compañías de seguros hacia tarifas microgestionadas que hacen imposible hacerse rico vendiendo su valioso tiempo. Todo el consejo que ves sobre gastar menos e invertir más es cierto, pero supone que tu salario mensual es notablemente más alto que tus gastos mensuales. Dejando de lado a los herederos, están invirtiendo. Incluso los innovadores con productos excepcionales o las personas con salarios elevadísimos no logran hacerse ricos sin destinar su dinero a algo que aumente su valor con el tiempo, ya sea bienes raíces, acciones, etc. También está el aspecto del trabajo arduo, claro, pero nadie trabaja más duro que los hombres que realizan labores manuales en pleno verano, y no son precisamente millonarios. Mi amigo ha estado destinando un porcentaje de su salario al S&P 500 desde que tenía 21 años, en 2011. Al principio, eran quizás $15–20 al mes, luego, tras graduarse de la universidad y obtener un mejor salario, la cantidad ascendió a unos $50 a $70 mensuales, y continuó incrementando el monto a medida que pudo con el paso del tiempo. Ahora se encuentra en sus 30 años con una casa que compró por su cuenta. ¿Te imaginas poder adquirir una vivienda? Depende de tu definición de rico.
Conozco personas que jamás superaron los $100.000 anuales y se jubilaron a los 50 años, así como individuos que poseían fortunes en el rango de 10 dígitos y que, no obstante, enfrentaron dificultades en su flujo de efectivo debido a activos que no podían liquidar. Los primeros estaban completamente relajados y nunca se preocuparon por el dinero, mientras que los segundos eran la antítesis. Así que, si tu definición de rico es no preocuparse por el dinero, la respuesta es bastante sencilla: siempre vive considerablemente dentro de tus posibilidades. Las personas alcanzan ese tipo de riqueza gastando menos, no ganando más. Invertir el excedente significa, eventualmente, hacer la transición de vivir de tu trabajo a vivir de tus inversiones. La movilidad ascendente en este país está prácticamente muerta. Las personas que logran enriquecerse constituyen una minoría extremadamente reducida de individuos muy afortunados. No, invertían sabiamente, ya que si uno está invirtiendo, posee dinero extra que puede arriesgar. La mayoría de las personas de clase media luchan simplemente por ahorrar lo suficiente para adquirir una vivienda, un automóvil, financiar su jubilación y enfrentar los costos de la vida y la atención médica. No están dedicando su tiempo a observar los mercados e invertir. Si tu único objetivo es acumular riqueza, trabaja en el sector financiero. Si eres inteligente, opta por una carrera en finanzas o conviértete en un tipo de médico que no odie su profesión, como un dermatólogo, por ejemplo. Si no eres muy inteligente pero posees un encanto natural, busca empleo en el ámbito de los seguros. No te matricules en la escuela de Derecho. El arduo trabajo, combinado con la fortuna, ha sido esencial en mi vida. Mi padre era carpintero, por lo que no disfrutábamos de muchas comodidades durante mi infancia en la década de 1960. Desde temprana edad, comprendí que deseaba un estilo de vida más acomodado y que la educación era la clave para alcanzarlo. Me esforcé intensamente en el fútbol y obtuve una beca completa. Tuve la suerte de nacer con una buena estatura y cierta aptitud atlética. Mi primer empleo fue como docente y entrenador, pero anhelaba obtener mayores ingresos. Con el tiempo, conseguí un título de maestría y comencé a trabajar en una empresa de la lista Fortune 20. Trabajé arduamente y ascendí en mi carrera. Tuve la fortuna de ser masculino, alto y blanco. Después de casi 30 años, me jubilé a los 57 años. Fui afortunado de que esta compañía contaba con un excepcional plan de participación en las ganancias para la jubilación. Invertí en alrededor de una docena de fondos indexados en Vanguard. Tuve la suerte de que el mercado de valores ha ido en ascenso en su mayoría. No soy rico, pero me encuentro en una situación cómoda y, por lo general, puedo hacer lo que me plazca. Mis necesidades y deseos son relativamente modestos. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.